Buenas tardes compañeras, compañeros y profesora. El día de hoy, María Ignacia Calderón y quien les habla, Sofía Naranjo, plantearemos un análisis respecto al libro Piñén y su importancia en la literatura como una voz que existe y resiste bajo un orden ya establecido. Para comenzar este análisis se hace necesario conocer quién es la autora de este libro. Daniela Catrileo, nacida el 16 de marzo de 1987, es una escritora chilena de origen mapuche. Aunque nació y creció en Santiago, su clan carga la herencia de la gente de la tierra. Su abuelo era originario de una comunidad de la Araucanía y al rastrear sus raíces notó que su familia había sido afectada por la expropiación territorial y sufrido la violencia que el Estado chileno ejerció en contra del pueblo nación mapuche. Así, su escritura comenzó a vincularse cada vez más con la experiencia propia de ser mapuche, contando los procesos políticos que se estaban llevando a cabo en el Wallmapu. Sus obras están basadas en reinterpretaciones de sus vivencias y las de sus familiares, además de un estudio de sus experiencias como una mujer mapuche desde un punto de vista político. Con Piñén ganó el premio a la mejor obra literaria en la categoría Cuento de los Premios Literarios 2020 del Ministerio de la Cultura y las Artes. La palabra Piñén, proveniente del mapudungún, se refiere a la mugre o suciedad pegada a la piel. Piñén, de Daniela Catrileo, es un libro compuesto por 3 narraciones en donde niñas y adolescentes vivencian conflictos sociales y étnicos en un entorno urbano donde se materializa el racismo y la desigualdad. En conjunto, Piñén se convierte en un libro compuesto por una serie de elementos que hacen de este una lectura importante para la visibilización y el cuestionamiento de distintas realidades que permanecen bajo una barrera. Los relatos que lo componen serían Han visto cómo brota la maleza, Porno, miseria y Guarriache. Cada uno de ellos retrata distintos aspectos y vivencias que terminan por configurar un espacio precario en donde se desarrollan los personajes. ¿Desde dónde nos habla Piñén? ¿Quiénes son sus personajes? ¿Cuál es el entorno? ¿Cuáles son los aspectos que rodean la historia? Decidimos categorizar lo planteado en aspectos generales como lo son la clase, el género, la violencia y la voz, ya que son aspectos que dialogan de forma constante con las teorías escogidas a analizar. En primer lugar, tomamos la crítica de feminismo sin cuarto propio para estudiar desde un enfoque de género y clase. Dalia de la Cerda es una filósofa, escritora y activista mexicana conocida principalmente por su libro Perras de Reserva y su trabajo en la organización feminista Morras Help Morras. Feminismo sin cuarto propio expresa desde su diferencia la importancia de replantear y de cuestionar los discursos feministas que suelen ser más escuchados. Como expresa en la siguiente cita, escribo para las que no tienen cuarto propio, escribo, sobre todo, para las que no quieren ni hablar ni escribir el español como lo indica la Real Academia de la Lengua. De la Cerda considera que lo personal es político y bajo el mismo sentido, el lenguaje y la forma en que comunicamos sería también un proceso de apropiación política de nuestra voz y de lo que transmitimos con ella. Feminismo sin cuarto propio es un texto que pone sobre la mesa el concepto del zulo, que vendría siendo ese espacio invisibilizado muchas veces precario. ¿Cómo se defiende un espacio sin representación? De la Cerda nos hace posicionarnos más allá del ser mujer, sino que trae la necesidad de considerar aspectos fundamentales como lo sería la clase. En Piñén podemos observar desde un relato en primera persona las experiencias de una niña que vive en una población. Su desarrollo en San Bernardo, comuna de Santiago, permite visualizar un sentido de la precariedad y poca seguridad a la que se enfrenta en conjunto con una normalización de la violencia y el abandono, como se logra evidenciar en la siguiente cita. Era común morir de esa manera absurda por alguna carga de acero y plomo que accidentalmente te daba en la cabeza un día cualquiera, a una hora cualquiera. Así de sencillo, podía ser mientras ibas a comprar las marraquetas para el desayuno o regabas las ligustrinas enterradas bajo el sol. Ninguna estrella fue nuestra luz, a duras penas veíamos la luna. A lo que de la Cerda nos invita es a apropiarnos del espacio de la voz desde el lugar de pertenencia, que vendría siendo, en este caso, la población. Por lo tanto, la construcción de este discurso desde una voz que viene desde adentro tiene también especial importancia en el sentido de la apropiación de la propia condición. Los personajes de Piñén son también personajes provenientes del zulo. Por otro lado, es importante observar la configuración de lo femenino dentro del relato. En Piñén se reconoce la identidad femenina bajo sus presiones y estigmas que rozan la violencia. Sin embargo, también se reconoce lo precario y lo oprimido como algo que trasciende el sexo de los personajes, como se logra visualizar en la siguiente cita. Por ahí ya no era apropiado subirme a los árboles ni jugar a las bolitas. Todo se articulaba en los movimientos para hacerme mujer. Sin embargo, nunca nos explicaron el por qué ni tampoco me preguntaron si yo quería hacerlo. Hay una clara división entre el pasar de ser niña a ser mujer.
En esta misma línea, el relato nos hace cuestionarnos qué significa ser mujer y la visibilización de esta entrada muchas veces violentas y presionada hacia lo adulto. Esta entrada vendría con sus negativas como podría ser la sexualización. Sonia Montesino es una antropóloga y escritora chilena nacida en 1954. Obtuvo el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias en el 2003. Es conocida principalmente por sus propuestas que sirven de base para abordar desde nueva perspectiva las tensiones vigentes entre las minorías desplazadas y quienes ostentan el poder de nuestro país. Para analizar la obra de Catrileo, utilizaremos el texto de Montesino, Madres y Guachos, publicado en 1991. Es un libro que aborda la construcción de lo femenino y lo masculino utilizando una alegoría que remonta desde la conquista del territorio latinoamericano. La construcción de identidad está marcada por roles. Está la madre indígena como aquella que es víctima de abuso y engaños, siendo ultrajada por el conquistador. Cito: la madre sola, junto al vástago de huérfanos de padre y legitimidad, aquella que ante el grito de ay madre, recupera su identidad y su humanidad. Será la gran figura de nuestra memoria colectiva. Esta cumple con un rol de progenitoria presente, es vulnerada y maltratada. Por otro lado, el conquistador es identificado con las figuras del padre ausente y el macho. Cito: el macho tiene la fuerza para herir, rajar, manipular, matar, humillar. De esta manera, la identidad del macho es entendida como una fuerza peligrosa. Su rol en la sociedad es determinada por su actuar violento. De esta unión surge el guacho, entendido como huérfano ilegítimo, producto de un cruce de linaje y estirpes diferentes, producto del abuso, engaño y violencia. ¿Cómo se enlaza la teoría con la obra? Bueno, el primer punto es el abuso sistemático por parte del macho. Cito: una tarde en el cementerio visitamos la tumba de mi abuelo. Mi abuelita me confesó que en su infancia había sido abusada por su padre. Cita 2. Mi madre, después de una larga terapia, pudo darse cuenta de que muchas de sus conductas del presente correspondían a un trauma de abuso reiterado en su infancia, abuso cometido por sus tíos. Bueno, en la cita se demuestra cómo distintas generaciones de mujeres fueron abusadas por hombres. Estos maltrataron y pasaron a llevar a estas mujeres. Se ve acá el abuso sistemático de una fuerza contra otra. El segundo punto es abuso y violencia. Cito: cuando se cumplió un año de su mudanza, Luis se mató. Lo habían encontrado colgado de una viga del segundo piso. La Valesca había quedado embarazada. El incesto era la única vergüenza que Luis no podía silenciar con tecno. En la siguiente cita se relata el abuso sistemático de un padre a su hija. Este atroz hecho demuestra cómo la violencia es un acto arraigado en la conciencia. Como se dijo antes, citó a Montesino, el macho tiene fuerza para herir, rajar, manipular, matar, humillar. Todas estas acciones ponen en riesgo al que sería el opuesto. En este caso, el padre sería el macho abusador y la hija sería se correspondería a la figura de la madre, según Montesino, la madre que ha abusado. Y de esa relación incestuosa que se lleva a cabo, nacería el guacho, que sería este niño producto de una violación. A modo de conclusión, pudimos notar la importancia de la visibilización de realidades generalmente ocultas o cargadas de prejuicios. Catrileo, con su áspera narración, abre una ventana a la observación y a la crítica de la violencia como un aspecto que rodea a lo precario. Su narración cotidiana y desde primera persona entrega voz y pertenencia, y paralelamente, la lectura en conjunto con las teorías permite dialogar y hacer notar un patrón repetitivo en base al género y a la clase. Creemos que diálogos como estos son necesarios y que la lectura de relatos que hablen de estas temáticas en primera persona son fundamentales también a nivel pedagógico. Visibilizar autoras que escapen de lo establecido y hegemónico es provechoso si se espera enseñar desde la diversidad y la no apropiación de experiencias, desde una postura de acción.